El proyecto Arqueología de los Grandes Dominios Imperiales, intervenciones arqueológicas en el yacimiento de Ensir-Nish, nace a partir de uno de los descubrimientos más importantes ocurridos en el ámbito de la epigrafía romana de las últimas décadas: la localización en este yacimiento situado en Túnez de la inscripción que reproduce la famosa Lex Adriana de Agris Rudibus. Esta ley regulaba el funcionamiento de los grandes dominios imperiales que estaban dedicados a la producción masiva de alimentos para Roma y las legiones romanas, y asegurar, a través de otra institución creada por Augusto, la Cura Annonae, el abastecimiento de trigo y otros productos básicos y afianzar así la estabilidad del imperio. Para hablarnos de este proyecto y de la importancia que tiene para un mejor conocimiento de los dominios agrarios imperiales y especialmente del descubrimiento de esta inscripción con la Ley Adriana, contamos hoy en el estudio con Yolanda Peña Cervantes, que es profesora de Arqueología en la UNED y ha dirigido este proyecto. ¿Qué tal, Yolanda? Hola, Clara. Bueno, y al teléfono tenemos a Hernán González Bordas, que es epigrafista, trabaja como investigador en la Universidad de Burdeos y ha sido la persona encargada de estudiar, junto con su descubridor, Ali Sherif, esta importantísima inscripción. Buenos días, Hernán, bienvenido a Sin Distancias. Hola, buenos días, ¿qué tal? Bueno, Yolanda, si ya es complicado llevar adelante una excavación arqueológica sin salir de nuestras fronteras, un proyecto como el de Ensir-Nish en Túnez no habrá sido nada fácil, ¿no? Cuéntanos cómo surgió este proyecto. Bueno, pues este proyecto surge del encuentro entre Hernán González Bordas y yo misma. Hernán estaba estudiando el epígrafe y necesitaba de alguna manera de dotarlo de contexto arqueológico, porque el hallazgo se produjo prácticamente en superficie y desconocíamos cuál había sido su última funcionalidad y qué tipo de yacimiento acogía esta inscripción, que, como tú has dicho, es uno de los grandes hallazgos epigráficos. A partir de ahí empezamos a unir un equipo multidisciplinar internacional en el que, junto con Hernán y la UNED, participa también la Universidad de Granada con Macarena Bustamante y con una mención especial para el profesor Félix Scheiner de la Universidad de Marburgo, que ha jugado también un papel esencial. A partir de ahí, con un poquito de financiación del Ministerio de Cultura y Deporte, ahora con financiación también de la Fundación Palar, iniciamos la primera campaña de intervención en el yacimiento. Hernán, ¿y por qué es tan importante este hallazgo epigráfico en este yacimiento tunecino? Esta inscripción, este hallazgo es de una importancia crucial porque forma parte de un grupo de inscripciones que es único en el mundo romano. Es un grupo de inscripciones que contienen unos reglamentos que gestionan, digamos, o explican cómo se organiza la vida agraria en los yacimientos imperiales. Y esta inscripción es la que contiene el reglamento más importante de todos y hasta ahora no teníamos ninguna copia de ella, de este reglamento. Sí, porque ¿qué información nos aporta sobre estos grandes dominios imperiales? Bueno, pues comentarlo todo es bastante complejo, pero podemos decir que es una lex contractus, o sea, es algo que es, digamos, entre una ley y un contrato agrario, para que aquellas personas que deseen explotar las tierras puedan hacerlo, puedan ocupar tierras que no son suyas, que son del emperador, y explotarlas a través de un sistema de aparcería. El sistema de aparcería simplemente es que ellos pagan con una parte de las cosechas por utilizar esas tierras y explotarlas. Y esto es lo que se explica en esta ley Adriana, ¿no? Una de las cosas, porque la ley Adriana, aparte de explicarnos esto, pues nos habla de cuál es la relación que estos campesinos tienen con la administración imperial, también cómo se estructura el paisaje agrario alrededor de estos dominios imperiales y también cómo funcionan las cuestiones pues de venta de los productos agrícolas y asimismo también del derecho de uso de las parcelas, etcétera. La inscripción es realmente muy rica y todavía no conocemos la totalidad de su contenido. ¿En qué zonas se crearon sobre todo estos dominios imperiales? Porque la excavación que estáis estudiando está en Túnez, en el norte de África, pero ¿hubo también explotaciones de este tipo en Hispania? Sí, a ver, la cuestión de los dominios imperiales está en estudio y es de gran interés para muchos investigadores de la historia antigua. Hay zonas del imperio
donde hay muchos más dominios imperiales que otras, pero en todo el Imperio Romano, incluida Hispania, había dominios imperiales. Hispania es más conocida por sus dominios imperiales mineros, particularmente aquellos de Vipasca, en el sur de Portugal, que han aportado también inscripciones que hablan de la organización de la producción en esos dominios, parecidas a las nuestras, pero trasladados a la minería, no tanto a el tema agrícola. Yolanda, ¿y cómo se conforman estos dominios imperiales desde el punto de vista territorial? Y sobre todo, ¿cómo ha sido posible detectarlos, encontrarlos? Pues es una gran pregunta de difícil solución. La epigrafía es, sin lugar a dudas, la principal fuente de conocimiento. La aparición de este tipo de epígrafes, de estas grandes inscripciones agrarias, que nos están indicando que estamos dentro de uno de estos dominios imperiales cuando aparece una de estas inscripciones. La aparición también epigráfica de términos, de delimitadores de parcela en los que se nos marca esta propiedad imperial, es otro de los elementos de definición. Pero desde el punto de vista arqueológico conocemos todavía poco topográficamente cómo se articulan internamente. Conocemos bien cómo se articulan los grandes dominios privados, las grandes villas de las que hemos hablado en otras ocasiones, pero cómo se materializa ese colonato desde el punto de vista topográfico, desde el punto de vista de la ocupación del terreno, es todavía difícil de determinar. Y en este sentido está enfocado nuestro proyecto, intentando rescatar la planimetría, la duración temporal, que también es otro elemento importante, hasta qué momento podemos seguir hablando de estos dominios imperiales o siguen activos, y cómo se configuran morfológicamente. Intentar delimitar la extensión de estos dominios imperiales hoy por hoy es muy complicado, es prácticamente imposible, pero sí, modestamente en nuestro caso, en Gensir-Nitz, intentar caracterizar cómo se ocupa. A día de hoy sabemos, por ejemplo, de la existencia ya de 2 almazaras, nos está hablando de una producción de cinta importante. Hemos localizado también un gran edificio todavía indefinido. Estamos empezando a ver cómo se conforma esta cabeza de este dominio imperial. ¿Y qué metodología empleasteis en la intervención desarrollada en este yacimiento? Pues adaptamos la intervención a las posibilidades económicas, que eran muy exiguas. Las dotaciones económicas, como podéis imaginar, son muy escasas y el tiempo de ejecución, por tanto, es muy reducido. Este primer año decidimos intentar conocer un poco el yacimiento, porque si hay algo que caracterizaba el yacimiento de Gensir-Nitz es que era prácticamente desconocido. Hasta el hallazgo en el año 2016 de esta Lex, de este altar que recoge la Lex, no se conocía el yacimiento, que está en una zona bastante marginal dentro de la ocupación del territorio de Mustis y Duga, que son las 2 grandes ciudades romanas que se localizan en esta zona de Túnez. Entonces, hemos intentado delimitar el yacimiento desde el punto de vista de su extensión, cosa que no hemos conseguido agotar porque el yacimiento es más amplio de lo que pensábamos, y para ello hemos utilizado 2 sistemas, la prospección terrestre clásica y la realización de prospecciones geofísicas que han sido desarrolladas por la Universidad de Marburg y que nos han permitido localizar ese gran edificio del que hablaba antes, del que todavía no sabemos cuál es su funcionalidad. Nos hemos quedado con la miel en los labios en esta primera campaña. Junto con esta prospección geofísica y superficial hemos realizado una limpieza de las estructuras emergentes que eran importantes, que nos ha permitido localizar esa almazara, prácticamente delimitar todas las testeras, todas las cabeceras de sus muros. Hernán, me gustaría que nos describieses cómo es la pieza en la que aparece el epígrafe con la Lex Adriana. Sí, la inscripción que contiene la Lex Adriana es un altar que significa pues un cipo de dimensiones importantes. Estamos hablando de 1,20 m de alto por unos 60 de ancho, paralelepípedo, y está escrito por 3 de sus 4 caras. El problema es que no la tenemos en una sola pieza, sino que son 2 fragmentos contiguos y aún así nos falta todavía un pequeño fragmento de ella. Con lo cual tenemos pues gran cantidad de texto completamente perdido y luego dentro de la superficie conservada lo que ocurre es que la inscripción pues está muy gastada, muy erosionada, sobre todo por un uso que se le dio posteriormente y porque fue arrastrada, desplazada, etcétera, con lo cual pues tiene bastantes problemas de lectura. Bueno, y entonces, ¿qué técnicas has aplicado para poder descifrar, digamos, el texto? Sí, el tema es interesante porque aparte de utilizar las técnicas tradicionales de la epigrafía, que es la lectura directa o la lectura con luz rasante o incluso lo que son los calcos, ¿no? Que es pegar papel a la inscripción y luego una vez que ese papel está seco, humedecer papel, pegarlo, una vez que está seco, retirarlo
y así obtener el negativo de la inscripción. Estos son los sistemas habituales. Aparte de ello, hemos recurrido a la modelización en 3 dimensiones, porque es un tipo de tecnología que se utiliza cada vez más y que es menos invasiva que el calco, justamente, porque basta con sacar fotos secuenciales. Y luego, ya la parte más complicada es transformarlas a través de una serie de softwares, ¿no? Con esos programas, una de las cosas que podemos hacer, aparte de cambiar la textura y otras cosas, que eso ya se hacía antes, una de las cosas que podemos hacer es exagerar las profundidades, teniendo muy en cuenta que cuando exageramos las profundidades hemos de saber que son precisamente los trazos de una letra y no golpes o bueno cualquier otro tipo de trazo no voluntario, ¿no? Y bueno, y con eso trabajamos. No es un sistema milagroso, pero sí que es verdad que ayuda, contribuye mucho a la lectura y a poder leer cosas que con el ojo desnudo, digamos, no podríamos ver. Yolanda, ya para terminar, ¿cuáles han sido las principales conclusiones a las que habéis llegado por el momento? Porque supongo que habrá nuevas campañas de excavación y estudio en este yacimiento, ¿no? Bueno, esperemos que finalmente podamos conseguir la financiación. Ya para la campaña del año que viene tenemos comprometida la financiación de la Fundación Palar, a la que hacía referencia antes. Los resultados han sido realmente interesantes, sobre todo porque desde el punto de vista de la problemática de la organización de una excavación, en este caso una intervención arqueológica no invasiva, pero la organización de una intervención arqueológica de cero en el corazón de Túnez, pues ha planteado muchas dificultades de logística, de interrelación también, lo hemos dicho antes, con nuestros colegas tunecinos. Trabajamos directamente con el Instituto Nacional de Patrimonio de Túnez, con alumnos y con doctorandos que se han integrado también en este proyecto interdisciplinar y multinacional. En esta primera campaña hemos podido conocer parte de la planimetría del yacimiento, conocer que es mucho más extenso de lo que pensábamos en un principio, detectar 2 zonas de necrópolis y también fijar la secuencia de ocupación del yacimiento, que era algo que desconocíamos por completo. Sabemos ahora que el yacimiento arranca a principios del siglo I después de Cristo y que tiene una ocupación a lo largo de toda la época imperial, el periodo vándalo, y ya continúa también vigente en época bizantina. Tenemos que precisar esas cronologías, tenemos que precisar cómo va cambiando la morfología del yacimiento a lo largo del tiempo, pero estamos viendo una secuencia de ocupación aproximadamente de 7 siglos, más dilatada también de lo que pensábamos. Y desde el punto de vista de esa organización de los grandes dominios imperiales, hemos tenido la inmensa suerte de poder localizar un terminus, que es una inscripción de delimitación de parcela de las que hablábamos antes, en las que aparece claramente Caesaris. Nos está indicando, nos está confirmando que estamos dentro de uno de estos grandes dominios imperiales, y es también, yo creo, un hallazgo importante. De cara a esta futura campaña, que esperemos que en el 2020 podamos llevar a cabo, seguro que sí, el objetivo principal es delimitar cuál es la extensión real del yacimiento, continuar con la prospección geofísica en la zona baja de la ladera, en la que aparecen estructuras emergentes, y también intentar conocer un poco estas necrópolis, que además, desde el punto de vista de la cultura material, están dando unos materiales excepcionales, en forma de inscripciones funerarias, pero también de hallazgos cerámicos relativamente importantes. Con lo cual, este sería el objetivo: delimitar el yacimiento, intentar clarificar esa secuencia de ocupación con la realización de algún sondeo y ver también esa funcionalidad específica de las distintas zonas que hemos detectado. Bueno, pues muchísimas gracias a Yolanda Peña Cervantes, profesora de Arqueología en la UNED, y a Hernán González Bordas, investigador en la Universidad de Burdeos, por habernos acompañado esta mañana en Sin Distancias para hablarnos sobre la Ley Adriana y los dominios agrarios imperiales, precisamente en esa excavación en la que han estado trabajando, y esperemos que sigan haciéndolo, en el norte de Túnez. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ti, Clara. Es un placer, como siempre, acompañarte. Muchas gracias por la entrevista a vosotros.